Desde The People's Church en Toronto, Canadá, el Ministerio Internacional Cristiano Vive la Verdad te invita a disfrutar de las enseñanzas del Maestro Internacional, Dr. Charles Price, quien nos entrega un mensaje fresco y renovador de la Palabra de Dios. Si tienes tu Biblia en este día, quiero que leamos los versos del Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Lucas capítulo 10 voy a leer desde el verso 25 hasta el verso 37. Hemos visto en los últimos estudios algunas de las parábolas que dio Jesús. Hoy vamos a estudiar una de las parábolas más conocidas de Jesús. Se le conoce como el buen samaritano y está descrita en estos versos. Vamos a leer el contexto del evento cuando se contó esta historia. En Lucas capítulo 10, el verso 25, nos dice: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Como dije, esta es una de las parábolas más conocidas de Jesús. Y antes de mirar a la historia y en sí estudiarla, Él nos dice que es una parábola, pudo haber sido una historia real. Jesús a menudo menciona cuando va a contar una parábola, pero esta pudo ser un evento real. Es más, con seguridad este evento pudo pasar. Pero antes de estudiar la historia, como lo hemos hecho antes, quiero que revisemos el contexto en el que la historia se dijo. Porque si ignoramos el contexto en esta historia en particular, se convierte solo en una exhortación ética para ayudar a los necesitados. Y sí lo es, pero es mucho más que solo eso. Revisemos el contexto. Este incidente ocurrió en una conversación entre Jesús y un abogado. El abogado le hace a Jesús 2 preguntas y Jesús responde a las 2, preguntándole a él 2 preguntas. La primera pregunta está en el verso 25. Un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este abogado hace una pregunta. Es más, él quiere incriminar a Jesús. Y si lo digo es porque en el verso 25 nos dice un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Eso no quiere decir que estaba examinando su doctrina. Él trataba de hacerlo caer. Él tenía sus planes ocultos, tenía otra intención detrás de su pregunta. Pero para ser un abogado, él no hizo bien su trabajo, porque si vemos con detalle, su pregunta contiene una contradicción. Él dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una persona no puede hacer nada para heredar. En 1 Corintios capítulo 15, en el verso 50, te leo lo que Pablo dice: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios.
En tu estado natural no puedes heredar el reino de Dios. Y dice, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. En nuestro estado natural estamos desconectados. No tenemos relación. Pero para quienes vienen a una relación para reconectarse con Dios, ellos se convierten en herederos de la vida. Primera de Pedro 1, verso 3 dice, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Dios, por su misericordia, nos hizo nacer de nuevo. Es posible que hombres, mujeres, niños y niñas nazcan de nuevo. Eso es recibir vida de Dios para nacer de nuevo en el Espíritu de Dios, y como resultado, al nacer de nuevo recibimos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Este abogado tenía razón, la vida eterna es una herencia para quienes están en Cristo. Por eso es lo más importante. Si me escuchas y no eres todavía un cristiano, de todo lo que voy a decir hoy, lo más importante es que debes empezar una relación donde Dios es tu Padre. Y mira, cuando Cristo es tu Salvador, Dios se convierte en tu Padre. Y cuando Dios se convierte en tu Padre, te conviertes en heredero de todo lo que Él tiene y todo lo que Él es. Pero no tienes que esforzarte. Tú lo recibes con las manos abiertas, basándote al reconocer tu necesidad y tu estado de estar desconectado. Si fuera por mí mismo, en lo espiritual estoy muerto. Pero Jesús viene a dar vida y le dice, Señor, perdóname y límpiame, dame tu vida. Y parte de lo que recibes, por así decirlo, al convertirte en un cristiano, es el convertirte en heredero de todo lo que Dios tiene, incluyendo la seguridad del futuro en el cielo. Pero si esa es la pregunta, y hay contradicción en la pregunta, Jesús responde a la pregunta preguntando otra pregunta. Digamos que, y pido disculpas, están jugando al gato y al ratón Jesús y el abogado. Se hacían preguntas uno al otro, el abogado queriendo hacer caer a Jesús, pero Jesús queriendo que el abogado caiga por sí solo. Esa estrategia la usan los abogados en otras personas. En este caso, Jesús le hace las preguntas para que caiga solo, y al final de la historia él cree que le ganó a Jesús. Y ya lo vamos a ver. Así que los dos hacen preguntas. Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Tú eres abogado, tú debes saberlo, es tu herramienta de trabajo. ¿Qué está escrito? ¿Cómo la lees? Y él responde en el verso 27. Le responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue una respuesta astuta. La respuesta de este abogado era la combinación de dos afirmaciones del Antiguo Testamento. Uno del libro de Deuteronomio, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el otro libro de Levíticos, que dice, no busques venganza o riñas contra otros, mas ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando él da su respuesta, Jesús le dice, bien contestado, haz eso y vivirás. Lo que significa, haz eso y tendrás vida. Otra traducción dice, si haces eso, tendrás la vida. Y quiero resaltar algo más aquí. Cuando el abogado hizo la pregunta a Jesús, presuntamente estaba interesado en la vida eterna, estaba pensando en su vida futura, cuando menciona la vida eterna. Pero la respuesta que Jesús le da o lo guía para darle esa respuesta no es acerca del futuro y nada más, es acerca de esta vida. Es decir, Jesús amplía mucho más el asunto, ya que no podemos separar nuestra vida entre el aspecto eterno y el aspecto temporal. Y hay un aspecto espiritual y un aspecto material, y son dos aspectos diferentes de la vida. Lo que Jesús mientras responde, él integra lo que llamamos lo espiritual y lo material.
Y Jesús trae estas dos y las integra nuevamente. Lo material y lo espiritual se relaciona. Y la vida espiritual se expresa en lo físico, en forma material. Pero el abogado regresa con una segunda pregunta. Después de que Jesús dijo, bien contestado, haz eso y vivirás, el abogado le dice, ¿y quién es mi prójimo? Es interesante que Lucas, al escribirlo, nos da la razón por la que él pregunta eso. Dice, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Quería justificarse. Y si quería justificarse, ¿por qué preguntó eso? Yo creo que lo hizo porque esperaba que Jesús le diera una respuesta que aprobara su forma de vivir. Probablemente esperaba que Jesús dijera, como respuesta a quién es mi prójimo, tu prójimo es tu pariente y tu amigo. Y el abogado hubiera dicho, bueno, eso yo ya lo hago. Y Jesús diría, entonces has cumplido la ley. Y el abogado hubiera salido orgulloso por la respuesta que Jesús le dio, elogiando su trabajo. Estoy seguro que a eso se refería cuando dice, él quería justificarse. ¿Quién es mi prójimo? Porque en su mente él sabía la respuesta, él sabía lo que hacía bien. Y al Jesús decírselo, resaltaría lo buena persona que él era. Esa fue su expectativa. Entre las personas judías, la enseñanza que prevalecía significaba el amar a tu prójimo, era amar a tu amigo judío. Es más, se basaban en la enseñanza de Levíticos 19, en el verso 18, que dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo para ellos era exclusivo entre su pueblo, amar a su pueblo, amar a las personas que eran parte de su familia y círculo cercano. Tanto así que en el tiempo de Jesús, cuando se predicó el Sermón del Monte, se citó, has escuchado que se dice, ama a tu prójimo pero odia a tu enemigo. Eso no provenía del Antiguo Testamento, pero las personas lo resumieron así, que el amar a tu prójimo solo incluía a las personas de tu círculo y podías odiar al resto. Ese era su pensar en este tiempo. Y para ilustrar su punto y responder la pregunta, Jesús contó la parábola que conocemos como la del buen samaritano. Este es el contexto, el cual es importante de comprender. Ahora veamos la historia y los detalles de esta son bien conocidos para todos. Es acerca de un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó. Este era un viaje de unos 28 kilómetros, bajando las montañas, ya que Jerusalén está a 700 metros sobre el nivel del mar. Jericó está localizada cerca del Mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. Es un viaje de una distancia de unos 28 kilómetros, unos 1200 metros. Aparte de eso, el camino era bien desolado, un desierto rocoso, y si has visto fotos de Jerusalén y Jericó, puedes imaginarte ese camino, desolado y árido, y este hombre está viajando solo cuando unos ladrones lo atacaron, nos dice, lo golpearon, robaron sus pertenencias y lo dejaron medio muerto a un lado del camino. En eso viene un sacerdote, tal vez estaba en el templo en Jerusalén, en algún evento religioso, y se iba a su casa. Y cuando el sacerdote pasa, ve al cuerpo de este hombre, tal vez inconsciente. Él cruza al otro lado y sigue su camino. Tú y yo estamos tentados a pensar que este sacerdote era insensible y frío. Pero puedo decirte que los sacerdotes tenían sus razones del por qué actuar así. Eran los aristócratas de Israel, eran la clase alta, eran descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, y eran un grupo privilegiado en la sociedad. Él no conocía a este hombre, podía ser un pecador, podría ser un
hombre que podría vengarse después y si era impuro, lo mejor era ignorarlo y pasar. También si el hombre estaba muerto, era mejor dejarlo ahí porque un sacerdote no podía acercarse a menos de 2 metros de distancia de un cuerpo sin vida. Así lo decía su tradición para no romper la ley. Y como este hombre parecía medio muerto, no quería arriesgarse y luego tener todo el ritual de limpieza que se ordenaba. Ya sea que esa fue la razón o no, el sacerdote lo ignoró. Luego vino un levita por el camino. Si los sacerdotes eran la clase alta de la sociedad, los levitas eran la clase media de la sociedad. Dios separó la tribu de Leví para que sirvieran en el tabernáculo, en el templo, en los días de Moisés. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví, pero no todos los levitas eran sacerdotes, solo los descendientes de Aarón, los cuales eran parte de la tribu de Leví. Ellos eran aristócratas y los levitas no tenían las mismas responsabilidades ni privilegios que ellos. Como sea, él también pasó por un lado y no ayudó al hombre. Pero ahí viene la bomba en la historia de Jesús. Él dice en el verso 33, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Jesús no pudo escoger un peor ejemplo para un judío que un samaritano. Imagínate al abogado escuchando la historia. Debió pensar, ya tenemos al sacerdote y al levita. Probablemente él va a poner de ejemplo a alguien pobre, ya que los sacerdotes y levitas trabajan en el templo. Eso será lo mejor, ya que es como una progresión natural. Tal vez un pobre lo ayudará, pero no. Él dice un samaritano. Los samaritanos eran odiados por los judíos. Su origen viene del 8º siglo antes de Cristo. En un tiempo cuando los israelitas fueron exiliados, los más débiles se quedaron para que trabajaran la tierra y la mantuvieran fértil y quizás prosperar. Los asirios se establecieron para vigilarlos y controlarlos. Algunos de estos asirios se casaron y también violaron a las israelitas dejadas atrás, y sus hijos se les conoció como los samaritanos. La capital del reino del norte era Samaria, así se les llamaba a los samaritanos. Ellos no eran ni judíos ni gentiles, eran una mezcla de sangre, y los judíos detestaban la mezcla de sangre de los samaritanos más que la de los gentiles. Y este samaritano se baja del burro, limpia y suaviza las heridas de este hombre con aceite y lo desinfecta con vino y venda las heridas con parte de su ropa. Lo lleva a un hotel. ¿Alguna vez lo notaste? Yo me di cuenta hasta esta semana cuando me preparaba. Él incluso se quedó en el hotel para cuidarlo y en la mañana él pagó para que lo cuiden y dejó dinero extra por si surgían otros gastos y dijo, cuídemelo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Es decir, cubrió las necesidades de este hombre hasta el final. Y Jesús hace su segunda pregunta. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Si te das cuenta, él ni siquiera pudo decir el samaritano. Él dijo el que se compadeció de él. Jesús dijo, anda y haz tú lo mismo. Voy a refrasear la pregunta de Jesús. No fue quién es mi prójimo, sino la implicación de la pregunta de Jesús es, ¿de quién debo ser yo un prójimo? ¿Cuál de estos 3 me reflejan a mí como prójimo? No es el hombre en el piso quien fue robado y golpeado quien debe ser amado, sino es el samaritano quien se convierte en el prójimo del hombre herido.
¿Lo notas? Podemos preguntar ¿quién es mi prójimo? Eso preguntó el abogado, pero el asunto real que Jesús resalta, ¿de quién debe ser tu prójimo? El asunto no es el prójimo, sino tú. Él, el hombre. ¿Cuál es la persona más difícil de querer? ¿Con quién es tan difícil llevarme bien y tener una buena actitud? Tal vez hemos hecho lo que el abogado hizo, una categoría de los que son como los samaritanos. Nos damos cuenta que a pesar de las mejores intenciones tenemos prejuicios en contra de ciertas personas. A veces puede ser por su raza o su cultura. Quizás basado en sus habilidades, esta persona no tiene una habilidad que me importe, tal vez por diferencias políticas. Su perspectiva política de la realidad es diferente, así que los ignoro totalmente porque no quiero tener nada que ver con esa perspectiva. O puede que el dinero sea una fuente de prejuicio, porque algunos lo tienen o porque otros no lo tienen. Y vemos a las personas como categorías con las que no queremos ni siquiera ser tocados. Por las edades, algunos mayores dicen no es lo mío, no los entiendo. Muchos adultos ven a los jóvenes, no los entiendo, no quiero estar cerca de ellos. Y los discriminan o viceversa y los ignoran diciendo la gente mayor o los jóvenes son bla bla bla. Te voy a decir algo basado en esta historia. El cómo tratas a las personas que no te caen habla de cuánto amas a Dios. Porque amar a tu prójimo es amar a Dios, es una expresión de amor hacia Dios. Todos podemos tener la fantasía de amar a Dios en una esquina, pero no involucrarnos con otros. Y en primera de Juan dice, si lo haces te estás engañando. Dice que te mientes cuando dices que amas a Dios y no a tu prójimo. Al aprender a amar a las personas que menos nos atraen, encontramos la calidad de nuestro amor por Dios. Y quiero que notes algo muy importante aquí al final. Dice que el levita llegó a aquel lugar, el verso 32. Dice en el verso 33, un samaritano llegó a donde estaba el hombre. ¿Notas la significancia de eso? El sacerdote llegó al lugar y el levita llegó al lugar. El samaritano llegó donde él. ¿Ves la diferencia? Geográficamente no hay diferencia. Mismo lugar, mismo hombre. Pero es una diferencia de perspectiva. El levita, él llegó al lugar. Déjame decirte, si tú y yo solo vamos al lugar donde hay personas con necesidad, podemos ser conmovidos, pero no nos involucramos. Dejamos que nuestros corazones tengan compasión, pero los mantenemos alejados. Regresamos a casa y decimos, eso me llegó, es tan difícil para esa o esas personas. Pero cuando tú llegas donde la persona, cuando te acercas a ella, ahí haces algo. Y la diferencia entre el sacerdote y el levita con el samaritano no es una diferencia de estatus y sociedad, aunque ellos eran de la clase alta y la clase media. La diferencia era de perspectiva. No tiene que ver con acciones de amor, sino de una actitud de amor. No es solo hacer acciones de amor porque se nos dice que hay que hacerlas, sino que nazca una actitud del corazón hacia las otras personas. Y nos acercamos a ellas. Vamos donde el hombre. No es solo una práctica de amor, sino una perspectiva de amor. Jesús dijo, anda, haz tú lo mismo. Pero tú y yo no podemos vivir lejos del obrar y del poder del Espíritu Santo cuando accede a los corazones para darnos una perspectiva en la vida, para ir donde las personas y no a lugares. Vamos a orar y a pedir a Dios que obre en nuestros corazones, que abra nuestros ojos para que veamos a las personas que no vemos. Que nos ayude a expresar nuestro amor por Dios cuando amemos a las personas. Padre, en este día nos damos cuenta que
A menudo desconectamos nuestra relación con cómo actuamos en el mundo. Oro en este día que tu Espíritu Santo despierte en nuestros corazones un hambre y sed por lo correcto. Obra en nuestra necesidad, pon fortaleza en nuestra debilidad. Tu sabiduría en vez de la testarudez. Tu riqueza por nuestra pobreza. Sabemos que solo un corazón lleno puede alcanzar a otros. Llena nuestros corazones. Que vivamos en llenura por caminar contigo y por una relación contigo donde fluyan ríos de agua viva que alimenten, satisfagan y bendigan a otros. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser personas que demuestren que somos hijos de Dios, no por lo que hacemos, sino por cómo vivimos, y que la explicación a eso sea el trabajo de Dios en y a través de nosotros. Hazlo real. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te agradecemos por ver Vive la Verdad. Tú eres la razón fundamental de nuestro ministerio y por eso deseamos escucharte y saber de ti. Comparte tus comentarios, testimonios y peticiones de oración a través de nuestra página de internet, vivelaverdad.com, donde también encontrarás más videos y recursos de Charles Price que te ayudarán a continuar en tu crecimiento espiritual. Comunícate a vivelaverdad.com.